Archivos Miedo. El abuelo asesino. Conocido como el abuelo asesino, el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria o el vampiro de Brooklyn, fue un asesino serial y caníbal estadounidense. Confesó haber abusado sexualmente de más de 100 niños. Albert Fish, de 66 años, parecía un anciano frágil, de rostro demacrado, cuerpo fatigado. Su cabello era gris así como su bigote. Sus ojos parecían tímidos. Pero la realidad es que detrás de esa apariencia tan apacible había un hombre sádico, masoquista, con problemas de pedofilia, fetichismo y canibalismo. Fish nació en 1870. En su familia existían numerosos antecedentes de perturbación mental, empezando por su madre, quien oía voces en la calle y tenía alucinaciones. Dos de sus tíos estaban internados en un psiquiátrico. Su hermana estaba demente y tenía un hermano alcohólico. Desde pequeño se sintió atraído por la violencia. Se divertía lastimando a otros niños y a sí mismo. Más adelante en su juventud, le gustaban las noticias de los periódicos con los crímenes más sádicos. Coleccionaba todo lo que pudiera encontrar que tuviera que ver con asesinos seriales y caníbales, ya que se sentía identificado con ellos. A los 20 años, comenzó a tener relaciones homosexuales y a prostituirse en Washington. Fue ahí cuando violó y asesinó a un niño. Este se convertiría en su primera víctima. También por ese tiempo, comenzó a sufrir alucinaciones de tipo religioso. Se obsesionó con la idea del pecado. Comenzó a creer que la única forma de conseguir el perdón de sus pecados era a través del sacrificio personal y el dolor. Tal vez por eso se imponía castigos masoquistas automutilándose, golpeando su cuerpo desnudo con ramos de rosas con espinas. Se hundía largas agujas en la pelvis y en sus genitales. En una ocasión, fue descubierto por su madre, mientras se masturbaba con una mano y con la otra se golpeaba la espalda con un palo lleno de clavos. Oficialmente fue detenido 8 veces, la primera por tentativa de estafa, luego por robo, después por pago con cheques sin fondos y al final por mandar cartas obscenas a los periódicos. En una ocasión afirmó ser Jesucristo y que San Juan le hablaba y que el mismo Dios le ordenaba cometer sacrificios humanos. Más de 3 veces fue internado en un hospital psiquiátrico, pero salía a los pocos meses, al considerarse que no era peligroso y que no estaba loco. Simplemente sufría de una personalidad psicópata de carácter sexual. A pesar de todas estas situaciones, la policía neoyorquina tardó más de 6 años para poder inculparlo de asesinato. Mientras tanto, torturó, violó, asesinó y comió a muchos niños. Albert Fish fue capturado por la policía el 13 de diciembre de 1935. Esto se logró a través de una carta de Fish que fue enviada a la madre de Grace, una víctima que él había secuestrado, en donde contaba sus aficiones por el canibalismo y cómo había decidido probar carne humana por primera vez con el cuerpo de su hija. La carta decía lo siguiente: Querida señora Bond, hace algunos días mi amigo el capitán John Davis zarpó de California hacia Hong Kong, que por aquel entonces era una ciudad que padecía los problemas de hambre. Las calles se habían vuelto muy peligrosas para los niños entre 9 y 12 años, porque tenían la costumbre de matarlos y cortarlos en pedazos y vender su carne como alimento. Antes de zarpar, mi amigo raptó 2 niños, los mató y los cortó en pedazos, hizo su carne y se la comió. Esa es la razón de que hace algunos años yo acudiera a su casa el 3 de julio de 1928, con el pretexto de acompañar a su hija a la fiesta que daba mi hermana. Me la llevé a una casa abandonada, donde la estrangulé, la corté en pedazos y comí su carne durante 9 días. Tranquila, señora Bond, no violé a su hija, murió siendo virgen. La señora Bond, que era analfabeta y no podía leer la carta por ella misma, le pidió a su hijo que la leyera. La mujer se puso en shock luego de escuchar lo que decía aquella hoja y fue directamente con la policía. Tras investigar, dieron con Fish. Albert no intentó negar el asesinato de Grace Bond, diciendo que él pretendía ir a la casa a asesinar a Edward Bond, hermano de Grace. Después de eso, confesó a su abogado que realmente había violado a Grace. Una vez detenido, confesó haber sido autor de muchos crímenes y demás aberraciones que había estado llevando a cabo durante toda su vida, como por ejemplo, su deseo irresistible de comer carne cruda, las noches de luna llena cuando se desnudaba
y bailaba para este asteroide, que le valdría el apodo de el maníaco de la luna. Pero eso no era todo. Tenía crímenes más atroces, como por ejemplo, cuando hacía actos de vampirismo, como el caso de un niño de 4 años, al que golpeó hasta que la sangre resbalara por sus piernas. Luego le cortó las orejas, la nariz y le sacó los ojos. Le abrió el vientre y recogió su sangre para bebérsela, además de desmembrarlo y prepararse un estofado con las partes más tiernas. También narró la historia de un joven vagabundo, al que obligó a realizar toda clase de actos sádicos y masoquistas, esto durante 2 semanas, además de cortarle los glúteos en varias ocasiones para beber su sangre. Finalmente, intentó cortarle sus partes con unas tijeras, pero cambió de opinión al ver el sufrimiento del chico y arrepentido, le dio $10, dejándolo huir. Ante el psiquiatra, explicó que por orden divina se veía obligado a torturar y matar niños. Además, el comérselos le provocaba una gran excitación sexual. También confesó las emociones que experimentaba al comerse sus propios excrementos y el obsceno placer que le producía introducirse trozos de algodón empapados en alcohol dentro de su cuerpo y luego prenderles fuego. Los hijos de Fish contaron cómo habían visto a su padre golpeándose el cuerpo con tablones con clavos, esto hasta que le brotara sangre. Cuando se le preguntó cuánta gente exacta había asesinado, respondió sonriendo, por lo menos 100. Durante el juicio, quedó probado que realizó todo tipo de perversiones. Fue diagnosticado con problemas de psicosis y fue condenado a la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing el 16 de enero de 1936. Cuando se enteró de su castigo, dijo con satisfacción: «Qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado». Sí, estaba entusiasmado, y el día de la ejecución ayudó a los guardias a colocarse los electrodos. Sus últimas palabras antes de morir fueron: «¿Cómo es posible que yo haya llegado hasta aquí?». Durante su ejecución, en la primera descarga eléctrica, se produjo un cortocircuito, porque en su pubis tenía los alfileres y clavos, pero finalmente Fish murió por causa de una descarga mucho más potente. Albert Fish se llevaría a la tumba su mayor secreto: el número de personas que había asesinado. Las opiniones de los psicólogos son contrastadas en este aspecto. Unos hablan de varios centenares de víctimas, mientras que otros estiman que no hubo más de 50. Finalmente se le acusó de haber asesinado un total de 15 niños, la gran mayoría procedente de los barrios más pobres de la ciudad. Es momento que te suscribas a Archivos Miedo, tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de noticias y datos inteligentes, Tu Cosmópolis, para que siempre estés bien informado. Te espero en Tu Cosmópolis. Te dejo el link en la descripción. Tu Cosmópolis. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Archivos Miedo. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.